Esperamos pues sus mensajes, porque hoy analizaremos todos estos asuntos con Pablo Iglesias. Buenas noches. Buenas noches. También con José Javier Esparza. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Luis Salvador. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Con Manuel Cerdán. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Matías Alonso. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Y con Arenales Serrano. ¿Qué tal, Arenales? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y si entramos en cuestiones políticas, les debo decir que el famoso y tú más de los políticos no tiene límites. Ahora, PP y PSOE se tiran los trastos a la cabeza a cuenta de los sueldos que cobran unos y otros. Como les contábamos ayer, Rubalcaba ha hecho públicos sus ingresos de los últimos años, con lo que se aprecia que como dirigente del PSOE cobra menos que Rajoy como dirigente del PP. Ante eso, el vicesecretario general del PP, Carlos Floriano, ha dicho que eso será porque en el PSOE tienen sobresueldos ocultos. Eso es lo que dicen los datos, pero yo no me creo que Rubalcaba ha vivido con eso. Ha tenido que tener dinero que le han dado, por otra parte, el partido, y encima lo está reflejado aquí. Que es por lo que le ha dicho Elena Valenciano que se puede querellar. Es decir, que a Floriano le ha parecido mal pagado Rubalcaba. Que vuelva Esteban González Pons, Matías, un partido político que no está en esa batalla. No, la verdad es que, a ver, los políticos cobran mucho, algunos de más. Parece que cobran de más. Ahora, no están bien pagados los políticos en general. Muchos de ellos... Bueno, depende, claro, con la situación económica que tiene España en este momento... No, desde luego, yo, que me dedico a la política ahora mismo, tengo el único sueldo, los únicos ingresos vienen derivados de mi actividad política, me doy por bien pagado. O sea, que yo no me quejo en absoluto. Es verdad que hacia donde hay que tender es hacia la creación de una tabla salarial en función de las responsabilidades. Es decir, lo que no puede ser es que haya determinados políticos que cobren mucho más que la responsabilidad que están asumiendo. Eso es lo que no puede ser. Y que se evalúen los resultados, si me permite, que esa es otra también dentro de la actividad política. Los resultados en los políticos, desde luego, se evalúan con relativa frecuencia, aunque quizás habría que establecer otros mecanismos de evaluación. Más allá de las elecciones. Exacto. Más allá de las elecciones, estoy de acuerdo. Porque en muchas ocasiones el resultado de la administración de un ayuntamiento es pésima, se queda absolutamente dudado y a lo mejor ese señor es muy popular y se le vuelve a votar. Estoy hablando de un control a otro nivel. Totalmente de acuerdo en eso, Arenales. Entonces, es verdad que hay que trabajar a fondo en la transparencia. Solamente publicar una declaración de la renta no hace que el sistema sea transparente y la verdad es que, como también ha dicho Luis, está fiscalizado. Es decir, un diputado presenta una declaración de bienes, un diputado presenta una copia de su declaración de la renta anualmente. Es decir, que más o menos... La respuesta política de nuestros políticos, salgamos del ámbito político. Yo creo que la gente en general piensa que los políticos españoles están, no digo mal pagados, con sueldos bajos y tienen razón. El problema es que me parece que hay demasiada gente que cobra sueldos bajos. Es que el número de cargos públicos y de políticos de profesión en España es elevadísimo. Me parece que todos estaríamos muy conformes si les pagaran unos sueldos razonables y redujeran su número, yo qué sé. Sí, pero José Javier, en este momento, a otro que no sea político, ¿por qué no puede acceder a un sueldo razonable? Cuando también Pablo ha mencionado, está todo lleno de mileuristas y ahora ya deseando llegar a ser mileurista. Tampoco se puede extender. Hablamos en plural de los políticos como... Y hay tal cantidad de... Pero hay muchísimos políticos que están en el día a día, en la brega diaria, en los pueblos, que realmente no están cobrando nada. Aquí lo que estamos es ante una escaramuza, o entre un poco la política está de escaramuza entre dos partidos que, bueno, parece que se está agotando su sistema, si hacemos caso un poco a las encuestas, y que están claramente a la baja, y que están distrayendo un poco al personal con un tema concreto que es el de quién gana más en un periodo determinado, ¿no? Realmente lo que trasciende de lo que parece que ha cobrado finalmente el señor Rajoy es que, y también de las palabras del señor Floriano, es de que en el caso del Partido Popular ya se cuenta con una compensación por lo que se deja de ganar en función de otra profesión. Yo aquí querría romper un poco una lanza de que el que se dedica a la política sabe en dónde se mete y cuando te dedicas a la política, si tienes la posibilidad de dedicarte con dedicación plena, porque no todos los cargos públicos lo permiten, si tienes esa posibilidad, pues tienes que dedicarte a ese cargo público y tienes que darte por bien pagado, porque hay sistemas para arbitrar el sueldo que realmente tiene que cobrar un político en un momento determinado. Y lo que hay que buscar es eso, que en función de la responsabilidad se cobre y desde luego la exigencia. Y después otro factor muy importante, que es la proximidad. Lo que el ciudadano se pregunta, ¿yo para qué quiero los políticos? Lo que yo preguntaba antes, por la proximidad. Están pagando un servicio. Claro, vamos a ver, ¿yo a quién voto? No voto a un político que representa a mi distrito, como en otros sistemas electorales. Yo voto a un señor que tiene rostro, que tiene presencia en mi distrito y que lo voto a él con nombres y apellidos y que va a realizar una política a favor de mis intereses. La educación, ya lo saben.
se ha convertido en un caballo de batalla político. Desde el PP se acusa a los socialistas de haber sido los autores de la LOCSE, una ley que, en su opinión, ha rebajado notablemente la calidad de la enseñanza. Ahora, el ministro Wert pretende sacar adelante la LOMCE, la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, y la izquierda pues trata de impedirlo movilizando a la calle. Pablo. Sí, quizá la pregunta que yo hubiera hecho a los espectadores es si la educación ha estado históricamente en manos de la Iglesia en España. Eso fue obvio durante el franquismo, pero incluso el franquismo acabó hace muchos años, Pablo. ¿Podemos hablar de hoy? Sí, sí. En el año 85 el Partido Socialista concedió las subvenciones a los centros concertados controlados por la patronal católica. En el 90 la LOCSE asumió la religión dentro del currículo escolar y Zapatero con la LOE dio estatuto laboral a los catequistas. Es llamativo que la Iglesia criticara las reformas socialistas que siempre le han sido muy favorables. Bueno, está claro que es una cuestión muy polémica, ¿no? Sí. Y desde luego lo que... Sí, fundamentalmente, como has visto, entre PP y PSOE. Sí, pero lo que no hay duda es de que es una rabia. No, a mí me interesa este país, no el PP y el PSOE, aunque Sí, sea del PSOE. exacto, a mí también. Antes hablaba José Javier de que era una cuestión también que afectaba a las familias, a los padres, pero es una cuestión estratégica de Estado, realmente es así. Un sistema educativo es una cuestión estratégica de Estado. Y aquí llevamos unas cuantas leyes de educación y no hay forma de ponerse de acuerdo. Y llega el momento de ponerse de acuerdo. Y está claro que el sistema tiene que mejorar porque tiene que mejorar el resultado. Y si en la India tienen tantos ingenieros informáticos es porque además son una potencia mundial en informática. Es que los necesitan. Y entonces el sistema educativo también se tiene que adecuar al mercado de trabajo. Y no tenemos que crear licenciados frustrados. Es lo que hay que huir de ese modelo. Es decir, hay que estructurar un modelo escalonado, escalado, que permita cubrir la demanda laboral, que permita disponer de buenos profesionales y que permita, pues eso, que el tejido productivo de toda España esté en condiciones de afrontar cualquier reto que le venga, ¿no? Dice que en Madrid hay 465 escuelas infantiles que ofertan 46.000 plazas públicas. Las cuotas que pagan los padres van desde los 80 euros mensuales para las familias con una renta inferior a los 5.600 euros al año, hasta los 260 euros al mes de aquellas que tienen una renta superior a los 25.000 euros anuales. Y si te vas a la privada, encima lo hubieran hecho mejor y por menos precios. Yo estoy de acuerdo contigo, a ti no te regalan. Es descabellado. Es que tampoco me vale ese discurso. Es decir, esto que te hemos hecho te lo hemos regalado. No, oiga, que yo he pagado mis impuestos antes. Lo mismo cuando no puedes ir en una carretera te tienes que meter en una de peaje. Oiga, yo he pagado para que me dé usted una carretera. Pero no bueno es saber lo que nos cuesta cada cosa, Matías. Esto la verdad es que no es un ejercicio de transparencia precisamente y lo que debería ser es transparencia absoluta en todo lo que tiene que ver con los presupuestos. Eso es fundamental. Pues estamos hablando de presupuestos públicos aplicados en este caso a un tema concreto que es la educación, ¿no? Por lo tanto, hay que tener transparencia en todo, en los ingresos. Cuando se pagan impuestos, ¿dónde van a parar? ¿A qué administración pública van a parar esos ingresos, esos impuestos que está pagando cada ciudadano? También en el gasto, ¿cómo se está priorizando ese gasto? Y no limitarse a la transparencia del coste. Es decir, mire, esto es lo que le cuesta el que usted lleve a su hijo, el que nos cuesta a todos, el que usted lleve a su hijo a una plaza escolar pública y esto le costaría en una privada, etcétera, ¿no? Al final, lo que subyace es también un poco la eficiencia, se ha dicho antes, la eficiencia de la privada o de la concertada respecto a la pública. Yo creo que la enseñanza pública en general es mejorable, lo hemos dicho hace un momento, hay que mejorar el sistema, pero la dedicación y la calidad en cuanto a medios yo creo que es apreciable y desde luego en todo caso lo que hay que hacer es evaluarla y mejorarla desde las propias administraciones, no simplemente pasarle una minuta, como se ha hecho en el caso de la sanidad también en algunas comunidades autónomas, de lo que le está costando. Es verdad que viene bien saber lo que cuesta el servicio porque realmente te das cuenta de que efectivamente hay una aplicación presupuestaria que al final es muchísimo dinero. Fíjense ustedes, como si en España no tuviéramos problemas más importantes de que ocuparnos, pues como el paro, por ejemplo, o la crisis económica, pues ahora resulta que nos encanta enfrentarnos por asuntos ideológicos. Ahora la izquierda y la derecha se pelean por los símbolos. Desde el PSOE arremeten contra los militantes de nuevas generaciones del PP que exhiben banderas franquistas. Y desde el PP
atacan a los del PSOE que enarbolan banderas de la República. ¿Sabéis de dónde viene el problema? Vamos a ver, Matías, vamos a entrar tantas cosas a la vez que ni PP ni PSOE. Solo una duda, ¿la señora está prohibida en los campos de fútbol? No está. Porque es que parece que es lo único que puede entrar en el campo. Lo que está prohibido es lo otro. Perdona, parece que la señera esté prohibida en los campos de fútbol, porque ahora ya solamente entra la estalada, ni siquiera la señera, que es la bandera de los catalanes. Ahora esa es la cosa cubana que están utilizando. Se ha dicho antes que las dos Españas desde luego no existen, desde luego no deberían existir en absoluto, ni siquiera reminiscencias de ellas. O sea, debería estar absolutamente erradicado el sentimiento este de las dos Españas enfrentadas. Perdona, es una interrupción brevísima. Una cosa muy breve. ¿No os parece muy curioso que al Partido Popular no le guste hablar de la guerra civil y, sin embargo, de los acontecimienos del 2 de mayo sí, y sacar a los militares para rememorar el 2 de mayo? ¿Es importante la historia o no? Yo, a ver, no voy a ponerme a hablar ahora de la guerra civil, ni del 2 de mayo, ni de los fusilamientos del día 3, ni de nada similar, ¿no? Yo lo que sí es que creo que es un tipo de debate que es el típico debate estéril, que al final lo que está ocultando es, en cierta medida, una especie de caínismo larvado. Y creo que de eso tendríamos que huir. Nosotros, ciudadanos, desde nuestro nacimiento hemos sido muy cuidadosos con el uso de las banderas en nuestros actos públicos, en nuestros actos políticos. De hecho, hemos huido por excelencia del uso de las banderas. Yo ahora llevo un símbolo. Yo llevo un símbolo que es tribandera. Y este símbolo es consecuencia de una situación concreta que se vive en Cataluña y desde luego lo creamos en la primavera de 2012 y nos sirvió además como símbolo para la campaña electoral. Lleváis la bandera catalana, la española y la europea porque, bueno, para nosotros Cataluña es nuestra tierra, España es nuestro país y Europa es nuestro futuro y es lo que queríamos expresar con esta bandera. Pero los partidos políticos tienen que ser muy cuidadosos con el uso de los símbolos y tienen que utilizar los símbolos que unan. Otra cosa es la libertad de expresión de los ciudadanos. Son cosas diferentes. Entonces, a mí no me importa que cualquier catalán, como está pasando ahora en muchos domicilios en Cataluña, tenga una estelada colgada del balcón. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que el portavoz del Gobierno de la Generalitat, el señor Homs, ayer en rueda de prensa hiciera pues, una especie pues, de glosa de la estelada en detrimento, precisamente, de la señera. Es decir, que haya un gobierno que representa a todos, que sea capaz de acoger como propia una bandera que representa a una parte y la prime por encima del uso de otra que es la que realmente representa a todos. Por lo tanto, es fundamental que los símbolos en el ámbito de la política se utilicen con el cuidado de no ofender a nadie, y los que no ofenden a nadie son los símbolos que nos unen, los símbolos que nos representan a todos. Por lo tanto, la bandera de España en el ámbito español, la bandera de Cataluña en el ámbito de Cataluña, la de Valencia en la región valenciana, la de Andalucía en Andalucía, y son banderas perfectamente válidas y que no ofenden a nadie que esté en sus cabales. Otra cosa es que haya gente que se ofenda por todo lo que ve. Ahora, a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y entonces, si a la vez que se hace lo del tema de las fosas comunes, etcétera y tal, y para intentar hacer, o sea, al mismo tiempo quitas también determinado tipo de símbolos, hacer no sé qué tal igual, pues probablemente todo a la vez hay gente que no lo asume y al final... Matías, responsable Zapatero que estamos discutiendo hoy, cuando ya parecía que nos habíamos olvidado. Yo creo que no es solamente Zapatero, yo creo que es un poco, viene de lejos. O sea, hubo un pacto constitucional, ese pacto constitucional era una mirada hacia el futuro, era una apuesta hacia el futuro, y en eso deberíamos estar desde entonces todos. La verdad es que España sigue invertebrada, lamentablemente. Entonces, ha habido políticas concretas que no han ayudado mucho a vertebrarla. Yo creo que es responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la política y de todos los ciudadanos en general el buscar los puntos de encuentro, los puntos de unión y empezar a huir del frentismo y dejar de lado pues, este guerra civilismo, le llamaría ya, pues atávico, ¿no? Atávico ya, que de alguna forma nos está lastrando.